pantalla. Entonces, les decía, vamos a ver un par de ejercicios hoy. El primero va a ser bueno, pues seguimos hablando de turbinas Pelton de un chorro, ¿verdad? Entonces, es un solo chorro el que incide sobre los álabes de esta rueda. Y como primer dato nos dicen que la velocidad específica de potencia está en radianes, nos da la versión de ómega, ¿verdad? 0.20 radianes. La altura efectiva de la turbina, 120 metros. El coeficiente de la tobera es 0.985. Recuerden que cuando el flujo baja por la tubería y llega a la tobera, ¿verdad? Para que salga el chorro tiene una velocidad C1, ¿verdad? Que va a ser igual al valor del coeficiente de la tobera por la velocidad, es el coeficiente de la tobera, el KN, ¿verdad? Que multiplica a la velocidad teórica del chorro. La velocidad teórica del chorro, C0, ¿verdad? Es raíz de 2GHE. Entonces, raíz de 2GH efectiva es la velocidad teórica del chorro, pero como va a haber fricción aquí, ¿verdad? En la tobera, pues entonces esa velocidad teórica se ve modificada por un coeficiente KN ligeramente menor a 1, y de hecho aquí me dicen que es 0.985. La rueda Pelton está rotando a ciertas RPM, ¿verdad? 880 RPM. La eficiencia global de la rueda Pelton es de 88%, mientras que la eficiencia mecánica del 96%, ¿verdad? Ok, y me dicen que el coeficiente nu es de 0.47. Recuerden que nu si yo tengo la velocidad tangencial del árabe y tengo la del chorro, nu es simplemente el cociente, ¿verdad?, de esta velocidad sobre esta velocidad. Y bueno, típicamente para que la interacción entre el chorro y la rueda sea eficiente, lo más eficientemente posible, ¿verdad?, ese cociente tiene que ser ligeramente menor a 0.5. Y vemos que efectivamente ligeramente menor a 0.5. Estamos hablando de condiciones de operación óptimas, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿qué potencia produce esa rueda Pelton con estos parámetros? ¿Cuál es el caudal? ¿Cuál es el caudal que está impulsando esa rueda Pelton? ¿Y cómo se compara el diámetro de la rueda, ¿verdad? El diámetro de la rueda, cuando digo diámetro, es desde el centro de álabe a centro de álabe, ¿verdad? Justo donde inciden los chorros, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el cociente del diámetro de la rueda con respecto al diámetro del chorro, ¿verdad? Entonces, el chorro va a tener cierto diámetro, ¿verdad? Va a tener cierto diámetro y la rueda va a tener cierto diámetro. Entonces la pregunta es, ¿cómo se compara el diámetro de la rueda con el diámetro del chorro? ¿Qué tan más grande es el diámetro de la rueda con respecto al diámetro del chorro? Esto tiene que ver con el caudal que van a calcular en el inciso B, ¿verdad? Entonces, bueno, nos da como dato la velocidad específica de potencia. La fórmula de velocidad específica de potencia es omega por raíz de potencia de salida sobre la raíz de la densidad por GHE a la 5/4. Claro, aquí el omega debe estar en radianes por segundo, ¿verdad? Radianes por segundo. Entonces de aquí despejamos la potencia de salida, porque es el primer dato que me piden, cuál es la potencia de salida. Entonces lo despejo de aquí. Y bueno, pues todos los datos ya los tenemos, ¿verdad? El omega SP, 0.20, ¿verdad? La densidad, pues es agua, ¿verdad? 1.90. Bueno, pues estamos hablando de sistema métrico, ¿verdad? Es metros. Aquí me dice que la altura está en metros. Entonces serían 1000 kilogramos sobre el metro cúbico. Y luego tenemos la gravedad, 9.81 por el HE, que es de 120 metros, ¿verdad? Todo eso a las 5/4 sobre omega. Ahora, el omega me lo dan como dato en revoluciones por minuto. Entonces hay que convertir revoluciones por minuto a radianes por segundo, ¿verdad? El omega tiene que estar en radianes por segundo. Entonces, para convertir revoluciones por minuto a radianes por segundo, hay que multiplicar por 2pi, porque hay 2pi radianes en cada
en cada revolución, ¿verdad? Y hay que dividir entre 60 porque hay 60 segundos en cada minuto. Entonces, por 2 pi entre 60 convertimos revoluciones por minuto a radianes por segundo. Y bueno, sustituyendo la fórmula, me va a dar casi 224.000 watts, ¿verdad? Eso es lo que produce esta rueda Pelton. Ahora, esta primera parte del inciso es nada más para relacionar la velocidad específica en radianes con la potencia que se produce, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué se requiere? La velocidad, la altura efectiva, las revoluciones del rodete y la velocidad específica. Con esos 3 datos yo puedo calcular la potencia de salida de una turbina. Es una fórmula que no habíamos usado, ¿verdad? Para calcular potencia. Entonces, este ejercicio pues hace útil la conexión entre esos 2 parámetros, ¿verdad? Entonces, ya tenemos la potencia de salida, ¿verdad? A partir de la velocidad específica de potencia. Ahora bien, inciso B, me piden el caudal, ¿verdad? Que se maneja en esa rueda Pelton si es que voy a producir estos 224.000 watts. Ahora, la potencia producida, ¿verdad? La potencia de salida, la que voy a aprovechar de la turbina, es la potencia teórica por la eficiencia global, ¿verdad? Entonces, bueno, pues nada más, de aquí nada más despejo el caudal, ¿verdad? Despejo el caudal. Entonces aquí está el despeje del caudal y todos los datos ya nos lo dan, ¿verdad? Nos dan la potencia de salida, bueno, lo acabamos de calcular. Nos dan la eficiencia global, ¿verdad? 88%. De hecho, aquí está. Este dato no lo vamos a usar, ¿verdad? Lo aventé ahí nada más. Pero en realidad, no hace falta si ya tengo ¿verdad? Es la eficiencia global. Entonces, 88% por la densidad del sistema internacional, por la gravedad, por la altura efectiva, ¿verdad? Y me dice que esta rueda Pelton maneja un caudal de 0.2162 metros cúbicos por segundo. Pero una unidad muy popular entre ingenieros del caudal es metros cúbicos por hora, simplemente porque es más fácil visualizar qué volumen se transporta en una hora, ¿verdad? Es más fácil visualizar cantidades grandes que cantidades pequeñas. Es una cantidad muy pequeña en metros cúbicos y en un instante muy cortito, ¿verdad? Es más fácil imaginarse cantidades grandes en tiempos grandes, ¿verdad? Entonces, es una unidad muy popular para expresar caudales ya el lenguaje entre ingenieros, ¿verdad? Entonces, este caudal en metros cúbicos por segundo lo multiplico por 3.600 segundos en una hora, ya tengo metros cúbicos por hora. Estamos hablando de casi 780 metros cúbicos por hora. Entonces, es el inciso B. Ahora vamos con el inciso C, el diámetro de la rueda, ¿verdad? El diámetro de la rueda Pelton comparado contra el diámetro del chorro, ¿verdad? Diámetro del chorro contra el diámetro de la rueda Pelton. Vamos a ver, pues ya conocemos el caudal, ¿verdad? Del inciso B ya conocemos el caudal. Entonces, del caudal, y conocemos la velocidad del chorro. Entonces, si conocemos el caudal del chorro y la velocidad del chorro, podemos calcular el área del chorro, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos. Entonces, hay que calcular la velocidad del chorro. La velocidad del chorro es el coeficiente de la tobera por la velocidad teórica del chorro, donde yo solamente requiero el conocimiento de HE. Entonces, como dato me dan el KN de 0.985, ¿verdad? Entonces, ahí está, por 2G raíz de HE, que es 120 metros. Y esto me va a dar 47.79 metros por segundo. Esa es la velocidad del chorro que alimenta la tobera, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar de la velocidad del árabe. Lo que les decía, si hay una interacción óptima entre el chorro y la rueda del árabe, el cociente entre U, entre la velocidad del árabe, la velocidad tangencial del árabe y la velocidad del chorro, pues el cociente óptimo es ligeramente menor a 0.5, es decir, 0.47. Entonces, si ya conozco la velocidad del chorro y estoy trabajando en condiciones óptimas, ¿verdad? Donde nu es 0.47, pues de ahí despejo la velocidad U, ¿verdad? El concepto de nu, que es U sobre C1. Entonces despejo U, ¿verdad? Y como C1 lo acabamos de calcular, ¿verdad? A partir de la velocidad teórica del chorro y el KN, ¿verdad? Bueno, pues ya tenemos la velocidad tangencial del árabe. Y ahora sí,
con la velocidad tangencial del árabe y las RPM puedo calcular el diámetro de la rueda. Y con el caudal y la velocidad del chorro puedo calcular el diámetro del chorro. Y ya teniendo los dos diámetros, pues ya puedo expresar yo el cociente de diámetros, ¿verdad? Entonces vamos primero con el diámetro de la rueda. El diámetro de la rueda es 2 veces el radio de la rueda. Y el radio de la rueda es velocidad tangencial de la rueda sobre la velocidad angular de la rueda, ¿no? Ese es el diámetro de la rueda, el radio de la rueda, perdón. Entonces, radio por omega es U, ¿verdad? Tangencialmente hablando. Entonces, bueno, pues la U la acabamos de calcular. La omega debe estar en radianes por segundo, entonces los RPM se multiplican entre 2pi sobre 60 para tener los radianes por segundo. Y ahora sí, metros sobre segundo sobre radianes por segundo me va a dar metros, nada más, ¿verdad? Y bueno, pero es el doble del radio, el diámetro de la rueda. Entonces, bueno, pues el diámetro de la rueda, ¿verdad? Es de casi 50 centímetros, casi, ¿verdad? Entonces, el diámetro de la rueda se obtiene de la velocidad tangencial de la rueda y las revoluciones por minuto de la rueda. Pero por otro lado, la velocidad de los álabes se obtiene del cociente que me relaciona la velocidad del chorro con la velocidad del álabe, ¿verdad? Que el cociente óptimo es 0.47. Y la velocidad del chorro a su vez se obtiene del caudal que se calculó de la potencia, ¿no? Bueno, el área del chorro es caudal sobre velocidad del chorro. Pero por otro lado, el área del chorro es pi cuartos de diámetro cuadrado del chorro. Entonces, de esta ecuación, de ahí despejo el diámetro del chorro. Entonces, el 4 pasa multiplicando, ¿verdad? El pi pasa dividiendo y luego se saca raíz cuadrada a ambos lados, ¿verdad? Entonces, tenemos 4q sobre pi por C1. Y tanto q como C1, pues lo acabamos de calcular. Sustituimos, ¿verdad? Y me dice que el diámetro del chorro, poquito menos, 7.5 centímetros, ¿verdad? Es el diámetro del chorro para manejar el caudal que habíamos y la velocidad del chorro que habíamos estimado. Entonces, ya tenemos el diámetro de la rueda, ya tenemos el diámetro del chorro. Sería interesante saber qué tantas veces más grande es el radio de la rueda, el diámetro de la rueda con respecto al diámetro del chorro, nada más para tener una idea de la proporcionalidad de esos datos, ¿verdad? Y vemos que al dividir, el diámetro de la rueda es casi 6 veces y medio el diámetro del chorro. Nada más para que se den una idea, ¿verdad?, del tamaño del chorro comparado con el tamaño de la rueda, ¿no? El diámetro de la rueda, 6 veces y media, casi, ¿verdad?, el diámetro del chorro. Entonces, el objetivo de este problema, ¿verdad?, ustedes como ingenieros a veces, si bien no calculan números exactos, pueden sacar números aproximados sobre la marcha, ¿verdad? Por ejemplo, en el omega SP, de alguna manera adimensional, están resumidos las la potencia que se produce en una turbina al tener cierta altura efectiva y ciertas revoluciones por minuto. Entonces, con esos 3 datos adimensionalmente se ven resumidos aquí. Entonces, si me dan revoluciones y la altura efectiva, yo puedo estimar cuánto va a producir mi turbina, ¿verdad? A golpe de vista. Entonces, es una conexión de la potencia con el omega SP que no habíamos visto. Pero por otro lado hay una conexión entre la potencia de salida y el caudal, ¿verdad? Porque el HE siempre me lo van a dar. Es el caudal el que no voy a saber directamente cuánto vale. Entonces, de la potencia de salida, yo puedo saber el caudal. Entonces, moraleja, yo con datos como la altura efectiva y las revoluciones, puedo saber la potencia y de ahí puedo saber el caudal, ¿verdad? Y bueno, y ya del caudal, uno puede saber... Ya de la altura efectiva, ¿verdad? De la altura efectiva uno puede estimar más o menos la velocidad del chorro a partir de es una porción muy alta de la velocidad teórica, ¿verdad? De hecho, aquí es casi 99% de la velocidad teórica, para que se den una idea. Y para que una rueda funcione óptimamente, la velocidad del árabe es ligeramente menor a la mitad de la velocidad del chorro. Entonces, todos los datos están conectados, ¿verdad? Y bueno, y con la velocidad tangencial del árabe uno puede sacar el diámetro de la rueda y con la velocidad del chorro uno puede sacar el área del chorro. Y con eso, bueno, pues ya sacamos el cociente. Entonces, este problema más que nada ilustra las conexiones entre las distintas variables con ciertos parámetros, pero sobre todo es el camino. A partir del omega SP y datos fácilmente, que se pueden obtener fácilmente, ¿verdad?, en un problema de planteamiento de turbinas,
uno fácilmente puede estimar la potencia, ¿verdad? Y bueno, y de ahí fácilmente se puede sacar el caudal y bueno, la velocidad del chorro y la velocidad del árabe fácilmente. La velocidad del árabe se puede obtener fácilmente de la velocidad del chorro y la velocidad del chorro se puede obtener fácilmente del H, que es un dato de la turbina. Entonces, bueno, este problema está diseñado más que nada para que ustedes aprecien la conexión entre esos parámetros, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver otra situación, ¿verdad? Porque no habíamos hablado de la fricción que ocurre en esta tubería que me conecta el depósito que está arriba con la rueda Pelton que está abajo. Habíamos dicho que típicamente lo que se pide por fricción, ¿verdad?, de una tubería que me transporta el fluido hasta la rueda Pelton debe ser menor o igual al 10% de la elevación disponible. Entonces, la elevación disponible, vamos a llamarla HG, lo que se pide por fricción de la tubería durante la caída debe ser menor o a lo mucho igual al 10% de esa elevación disponible, ¿verdad? Entonces, uno como ingeniero tiene que cerciorarse de que no se desperdicie demasiada energía por fricción de las tuberías, ¿verdad? Hay que diseñar las tuberías para que no se pierda más del 10% de la elevación disponible. Entonces, y por otro lado, bueno, pues alguien ya propuso este modelo de tubería, ¿verdad? Es una longitud de 400 metros para una caída de elevación de 200, perdón, hay un cambio de elevación de 200 metros, ¿verdad? Este viene siendo mi HG disponible. Pero por el relieve del terreno, la tubería debe de recorrer una distancia de 400 metros. No es una tubería completamente vertical, ¿verdad? Hay cierto relieve en la montaña, ¿verdad? Para que el agua baje. Y se escoge un material de la tubería, ¿verdad? Un material de la tubería tal que su factor F va a ser alrededor de 0.0075. Entonces la pregunta es, si el terreno ya me da el cambio de elevación y la longitud de la tubería, el cambio de elevación es la altura de la montaña, la L me dará el relieve de la montaña, ¿verdad? Entonces, una vez que yo escoja el material de la tubería y de ahí saco el F, suponiendo régimen áspero, que eso está viajando muy rápido, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el diámetro de la tubería? ¿Verdad? Diámetro mínimo. Uno lo que quiere es la tubería más pequeña posible, pero la tubería entre más pequeña sea, ¿verdad?, más fricción va a aportar. Entonces, bueno, pues hay que buscar lo más pequeño sin que la fricción llegue a ser más allá del 10% de la elevación disponible, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es el primer problema. Y una vez que calculemos el diámetro mínimo, vamos a escoger un diámetro inmediatamente superior, ¿verdad? Vamos a escoger un diámetro inmediatamente superior y a partir de ahí calculamos el HF, la velocidad del chorro y la potencia de salida. Si me dan el KN, si suponemos una tobera perfecta y una eficiencia global del 75%. Entonces, vamos a ver. Entonces, dada cierta caída de agua y cierto relieve en la montaña por donde cae, y para el material que yo escogí en la tubería, hay que escoger un diámetro de tubería que haga que lo que se pida a perfección sea menor o a lo mucho igual al 10% del cambio de elevación. Entonces, sabemos que HF debe ser menor o igual a 0.1G. Entonces, fue demasiado grande. Ok. 0.1G. Entonces, bueno, pero HF va a ser igual, ponemos la fórmula, ¿verdad? FL sobre D, B cuadrado sobre 2G. Debe ser menor o igual a 0.1 veces, ¿verdad?, el cambio de elevación, es decir, la caída de agua. Esto es el HG, ¿verdad? Esto es el HG. Cambio de elevación disponible, ¿verdad? Entonces, nos hace falta la velocidad. No hace falta la velocidad. Pero bueno, vamos a suplir la velocidad por caudal sobre área. Entonces, metemos aquí, en lugar de velocidad, metemos caudal sobre área. Y si el área es pi cuartos de diámetro al cuadrado, la velocidad es 4Q sobre pi diámetro al cuadrado. Ahora bien, eso tan solo es la velocidad, pero yo aquí tengo que meter velocidad al cuadrado. Entonces, esta velocidad la elevo al cuadrado y esto lo meto aquí. Y ahora ya tengo la fórmula de P por fricción,
del HF en función del caudal, ¿verdad? Y bueno, aquí podemos simplificar, por ejemplo, 16 sobre 2, pues va a ser 8, ¿verdad? Y aquí tengo diámetro por diámetro a la cuarta, pues es diámetro a la quinta, ¿no? Y ya está, esto es todo, ¿verdad? Ahora bien, esto es mi HF y debe ser menor o igual a 0.1 veces Z1 menos Z2. Entonces de aquí despejamos el diámetro. De aquí despejamos el diámetro. Y entonces diámetro, ahora recuerden, el diámetro simplemente lo pasamos multiplicando el otro lado y todo esto pues pasa dividiendo, ¿verdad? Y entonces el diámetro va a ser mayor o igual a la raíz quinta, ¿verdad? De F8LQ cuadrada sobre pi cuadrada G.1 Z1 menos Z2, ¿verdad? Porque hay que seguir respetando esta desigualdad, ¿verdad? Simplemente ahora el diámetro pasó del lado mayor que. Entonces ahora el diámetro debe ser mayor o igual a la raíz quinta de este cociente. Y ya sustituimos, ¿verdad? Aquí tenemos el F de nuestra tubería, de acuerdo a su material, suponiendo un régimen áspero, ¿verdad? O sea, el peor de los casos, el 8 viene de la fórmula, esa es la longitud de la tubería y esto es el caudal, ¿verdad? Nos dan el caudal como dato, ¿no? Y bueno, pues aquí Z1 menos Z2 es 200 metros. Y ahí está la gravedad, ¿verdad? El punto 1 es el 10% de la altura disponible. Y bueno, me dice que el diámetro debe ser mayor o igual a 1.62 metros prácticamente. Entonces, bueno, pues ahí está el diámetro mínimo que yo debo escoger. ¿Por qué se calcula el diámetro mínimo? Porque el diámetro, entre más pequeño sea, más grande es el HF. Fíjense bien. El diámetro está en el denominador. Entonces el diámetro, entre más pequeño sea, más grande es el HF por estar en el denominador. Entonces uno siempre estima el diámetro mínimo y uno escoge un diámetro mayor a ese. Si yo escojo un diámetro mayor a este, entonces yo supero el HF máximo tolerable, ¿verdad? Es decir, voy a estar por debajo de él, entre más grande escoja yo el diámetro, por encima de ese valor mínimo, ¿verdad? Entonces es el valor mínimo que tengo que evitar, tengo que escoger diámetros más grandes que este. Y entonces, si este es 1 puntos, vamos a suponer que a mí me dan los diámetros de tubería de múltiplos de 1.6 a 1.8 a 2, o sea, es decir, de 0.2 en 0.2 metros por cada 20 centímetros de diámetro. Entonces vamos a escoger uno de 1.8 metros, ¿verdad? Obviamente, esto depende mucho de qué tiene a su disponibilidad. Para este ejemplo, vamos a suponer que el inmediatamente disponible por encima de este es el de 1.8, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues aquí el HF, entonces ya una vez que selecciono el diámetro, ahora sí, me piden cuál va a ser el HF. El HF va a ser menor del 10%. Ya aseguramos eso al ser un diámetro mayor que este diámetro mínimo tolerable, ¿verdad? Entonces, HF es FL sobre D, B cuadrada sobre 2G. Pero ya vimos que B cuadrada, esta B cuadrada a la hora de sustituir, la fórmula me va a quedar así, ¿verdad? Es más, de aquí despejamos el diámetro a la quinta, ¿no? Entonces sustituimos, ¿verdad? Pero ahora sí, ya vamos a meter el diámetro. El diámetro es 1.8. Los demás datos, pues ya los tenemos, de ahí despejamos el diámetro mínimo, ¿no? Y ahora sí, el HF vale 11.8 metros. Ok, entonces, si la diferencia era de 200 metros, bueno, pues 11.8 metros es menor que el 10%, ¿verdad? El 10% de 200 es 20. Entonces yo quiero tener una pérdida menor a 20 metros. Vemos que está a la mitad de ese 10%, casi, ¿no? Entonces la libramos fácilmente, ¿ah? Ahora bien, hay que calcular, entonces ya tenemos el HF, ¿verdad? Vemos que tenemos casi un factor de seguridad de 2, ¿verdad? Ahora bien, vamos con el inciso C. Me dice que si la tobera es ideal, es decir, si no se pierde velocidad en la tobera debido a la fricción, entonces ¿cuánto vale C1? Pues C1 vale la velocidad teórica del chorro, ¿verdad? Porque Kn es la que reduce la velocidad del chorro con respecto a la velocidad teórica. Entonces, en este caso, me piden C1. Entonces, C1 es igual a Kn por la velocidad teórica del chorro. C0, ¿verdad? Pero para el cálculo de C0 me hace falta HE. Y la altura efectiva es
la elevación disponible menos lo que se pide por fricción, ¿verdad? Entonces, yo aquí tengo un tanque, ¿verdad? Y la tobera cae, ¿verdad? Y al perderse fricción, yo originalmente tengo una elevación, ¿verdad? Una elevación HG con respecto a la tobera, ¿verdad? Una HG, pero esa energía disponible en parte se va a perder por fricción. Entonces, cuando llego aquí abajo, al final de recorrer la tubería, me va a quedar nada más una altura disponible HE. Por eso se llama altura efectiva, es lo que queda, lo que es efectivo, ¿verdad? Que es HG menos HF, ¿verdad? HG menos HF. Y bueno, pues lo calculamos, ¿verdad? HG menos HF, entonces tengo el cambio de elevación que es 200, menos HF, que lo acabamos de calcular, es 11.8. Y entonces la altura efectiva, lo que realmente me queda disponible es 188.2 metros casi, ¿verdad? Y ahora sí, eso lo metemos aquí en el HE y calculamos la velocidad teórica del chorro, que multiplicado por 1, ¿verdad? Multiplicado por 1, es decir, una tobera ideal, pues ya tengo la velocidad real del chorro, ¿verdad? Entonces, a la hora de sustituir el 188 ahí, pues ya tengo una velocidad del chorro de 60.76 metros por segundo. Y bueno, entonces ya tenemos el C1 y ya por último nos piden calcular la eficiencia global perdón, si la eficiencia global es del 75%, entonces, ¿qué potencia produce la rueda Pelton, verdad? Y bueno, pues aquí más que nada es ver que la altura efectiva que acabamos de calcular, pues entra en la fórmula de la potencia de salida, ¿verdad? El ejemplo anterior, nosotros lo que queríamos era, conectamos el dato del caudal con la potencia de salida, porque el HE ya nos lo daban. En la vida real, el HE no me lo dan directamente, sino que yo lo calculo a través de esta fórmula, y una vez teniendo el HE, ¿verdad? Si es que conozco el caudal, ya puedo yo estimar la potencia de salida. Entonces, me dicen que para este ejemplo, la eficiencia global de la turbina es 0.75, la densidad es agua, el caudal era un dato, ¿verdad? 30 metros cúbicos por segundo, la gravedad del sistema internacional y la altura efectiva, ¿verdad? La altura efectiva es de 188. Y bueno, eso me va a dar un total de, vamos a ver, en millones de watts, ¿verdad? Sería 41.5 megawatts, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí está. A veces el HE no me lo dan, lo voy a tener que estimar yo, sobre todo si voy a hacer cálculos de la tubería que yo necesito, ¿verdad? Entonces, después de calcular el diámetro, calculo el HF y después del HF calculo la altura efectiva. Así se obtendría la altura efectiva, siendo realistas, en una instalación de una rueda Pelton, ¿verdad? Y ya una vez teniendo la altura efectiva, ¿verdad? Pues entonces sí, ya uno puede conectar la altura efectiva con la velocidad del chorro, pero también con la potencia de la turbina, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí está otra manera de conectar los datos, ¿verdad? Entonces ya vimos la clase anterior, de hecho fue un ejemplo mucho más completo que estos dos, esos son ejemplos cortitos, pero que de alguna manera me conectan unos datos con otros. Ahí podemos apreciar la conexión de unos datos con otros, ¿verdad? Entonces eso es nada más para que adquieran cierta experiencia, ¿verdad? Y empiecen a ver el problema desde distintos ángulos, ¿verdad? Porque a veces el problema con el que uno se encuentra, uno tiene ciertos datos a la mano y otros no. Entonces, esos ejercicios permiten, ¿verdad?, de alguna manera ampliar la perspectiva de uno, a ver qué truco usa uno para dar la vuelta a cierto problema, ¿eh? Bueno, entonces con eso terminamos lo que es rueda Pelton, ¿verdad? Ya le dimos un repaso a todas las fórmulas de distintas maneras. Y ahora lo que sigue es la rueda Francis, ¿verdad? Entonces, para la rueda Francis, realmente eso lo vamos a ver la clase de mañana, hoy vamos a acabar temprano, ¿verdad? Pero nada más voy a dar una breve introducción, ¿verdad? Y bueno, pues las ruedas Francis, si ya vimos esto en la unidad 1, nada más aquí voy a repetir cierta información. Otra vez tenemos cierta altura efectiva. Se entiende que la altura efectiva, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros la presa, por así decirlo, y de la presa el flujo entra a la voluta.
Y una vez que de la presa el flujo entra en la voluta, ¿verdad? El flujo da vueltas en la voluta, pasa a través de los álabes guía, entra al rodete y luego el flujo sale a la zona de aguas quietas, ¿verdad? Visto desde arriba, ¿verdad? Visto desde arriba, el flujo a través de la pared de la presa entra a la voluta, ¿verdad? Y visto desde arriba, entra a la voluta y al dar vuelta a la voluta, ¿verdad? Va a pasar por los álabes guía, ¿verdad? Y al pasar por los álabes guía, ahí el flujo interactúa con el rodete ya a un ángulo óptimo, ¿verdad? Para que el rodete le quite su energía al chorro, ¿verdad? Y se produzca la rotación del eje de la turbina, ¿verdad? Ahora bien, los álabes guía deben ir a cierto ángulo, ¿verdad? Los álabes guía deben ir a cierto ángulo con respecto a la dirección radial, ¿verdad? Y debe haber un ángulo óptimo. El flujo que sale del álabe guía, el álabe guía viene a cierta orientación con respecto a la dirección radial. Y el ángulo de la salida del álabe guía es el ángulo del chorro en la entrada del rodete, ¿verdad? Entonces, esta es la velocidad absoluta que debe resultar del triángulo de velocidades en la entrada del rodete. Solo cuando el álabe guía tiene la misma orientación que la resultante del triángulo de velocidades en la entrada del álabe, solo ahí se dice que el álabe guía está alineado con el álabe. Es decir, el rodete va a recibir de una manera óptima el flujo que sale al álabe guía. Entonces, la finalidad del álabe guía es orientarlo de tal manera que el chorro coincida con la velocidad absoluta del triángulo de velocidades en la entrada del rodete. Así yo me aseguro que el flujo se alinea con el álabe y el álabe le dice al flujo por dónde ir, ¿verdad? El álabe le dice al flujo por dónde ir. Entonces, el álabe es muy importante porque uno lo tiene que orientar, ¿verdad? Para que de acuerdo a la velocidad angular, ¿verdad? La velocidad que salga de ahí esté alineada cinemáticamente con el álabe, ¿verdad? Entonces, es un parámetro. Entonces, cuando uno hace cálculos de ruedas Francis, ¿verdad? Entre las cosas que uno tiene que calcular, es el alfa 1, perdón, el alfa 2. Es decir, es el ángulo que forma la velocidad absoluta en el triángulo de velocidades de la entrada del rodete, porque ese ángulo de la velocidad absoluta en realidad es el ángulo del álabe guía, ¿verdad? Entonces, si bien estamos analizando el triángulo de velocidades, en realidad el dato que vamos a sacar del triángulo de velocidades debe coincidir con la orientación del álabe guía para que todo esto funcione de una manera pues ideal, ¿verdad? Como debe ser. Entonces, problemas de turbinas Francis, de alguna manera, entre las cosas que se piden sería el ángulo de la velocidad absoluta en la entrada del rodete, ¿verdad? Porque eso me dice a qué ángulo debe estar fijado el álabe guía para que esto funcione óptimamente, ¿verdad? Y entonces, pues uno tiene que hacer triángulos de velocidades en la entrada, pero también triángulos de velocidades en la salida, ¿verdad? Entonces, en la entrada del rodete que hace triángulos de velocidades y en la salida del rodete también, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a ver las fórmulas de la entrada y las fórmulas de la salida, ¿verdad? Y eso nada más es para que uno, de acuerdo a los requisitos que uno tenga de la turbina, uno sepa cómo orientar la entrada del álabe, qué ángulo debe de tener, ¿verdad? Con respecto a la dirección radial, y también la salida, qué ángulo debe de tener con respecto a la dirección radial. Entonces, vamos a calcular el ángulo del álabe guía, el ángulo del álabe del rodete en la entrada, el ángulo del álabe del rodete en la salida. Todo para que el flujo fluya bonito, ¿verdad? Todo bien alineado. Entonces, uno como ingeniero tiene que calcular esas cosas, porque todas esas cosas dependen de a qué velocidad está rotando esto, ¿verdad? Depende de la velocidad que rota eso, es como uno determina los ángulos de los álabes. Entonces es importante saber ese análisis y es lo que vamos a hacer. Y después, bueno, pues a partir de esos ángulos uno va a calcular qué potencia se va a producir si uno conoce el caudal que se está moviendo por ahí. Entonces, vamos a ver todos estos aspectos en la siguiente clase, ¿verdad? Todos los detalles. Pero no solo eso, también vamos a ver un balance de energía. Porque el flujo al ir de la presa a entrar a la voluta, ¿verdad? Pues ahí no hay fricción. Pero una vez que el flujo pasa por la voluta y por los álabes guía, ahí se pierde algo por fricción. Luego, al interactuar el flujo con el rodete, ahí se va a perder también algo por fricción.
Y luego al salir el árabe del rodete, ¿verdad? Y rozar contra el tubo de descarga, pues ahí también va a haber algo por fricción. Entonces hay que saber hacer balances de energía entre las distintas etapas para ir calculando qué es lo que está pasando en cada etapa, ¿verdad? Y en la salida del rodete hay que vigilar de que no ocurra cavitación, también vamos a hablar acerca de eso. Entonces hay que hacer balances de energía, ¿verdad? Vamos a ver balances de energía en distintas etapas de la turbina. Esos datos son importantes tanto para evitar cavitación, pero también para ir estimando como cuánta energía nos va quedando y ver cuánto es lo que se va a entregar realmente al rodete, ¿verdad? Entonces el análisis de ruedas Francis y ruedas Kaplan, ¿verdad? Pues también involucra el análisis energético, además de triángulos de velocidades de los álabes para ver cómo orientamos sus álabes guía y los álabes del rodete, ¿verdad? Entonces, bueno, pues todo eso es lo que vamos a ver en los siguientes días. En el resto de esta semana vamos a ver turbinas Francis. Ya la próxima semana vemos turbinas Kaplan de cavitación y a finales de la próxima semana pues ya estaremos acabando el curso, lo que son las clases. Ya después nada más queda que me traigan la tarea y el examen, ¿verdad? Pero ya estamos a 2 semanas de acabar todo esto. Entonces, bueno, pues ese es el apunte de la clase de mañana, el 4.3. Pero por ahora, ¿verdad? Dimos un repaso de ruedas Pelton del día de hoy. Entonces vamos a subir el apunte de hoy, es el 4.2b, ¿verdad? Voy a subirlo a la plataforma. Entonces, ahí está el 4.2. Vamos a subir el 4.2b, que son los dos ejercicios de hoy. Ok, bueno, entonces ahí está el primer ejercicio, ahí está el segundo. ¿Qué vimos el día de hoy? Distintas maneras en que los datos se conectan entre sí, ¿verdad? Bueno, entonces ya debemos estar hartos prácticamente de las fórmulas de ruedas Pelton, ¿verdad? Vimos cómo se conectan los datos entre sí de distintas maneras. Y bueno, pues el día de mañana ya empezamos con turbinas Francis, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver el resto de la semana. Recordando que tenemos examen de bombas de desplazamiento positivo el viernes, ¿verdad? Bueno, entonces, antes de despedirme, ¿alguna pregunta o comentario? Ok, perfecto. Entonces, hoy acabamos. Gracias, Héctor. Entonces, dejamos de grabar.